Hola, bienvenidos a Bolivia. Me agradece que yo pueda ser tu taxista hoy. Antes de llegar al hotel, te quiero presentar lo que vas a encontrar y apreciar. Es que soy estudiante y he estudiado especialmente para esto. Bolivia es uno de los dos países de Sudamérica sin litoral, pero descubrí que tiene una gran diversidad de su geografía, además de su gente. Las personas de aquí se llaman bolivianos. También le llama boliviano a la moneda más grande, los dos nombrados por un país nombrado por el libertador Simón Bolívar hace 2 siglos. Las otras unidades en que se dividen los bolivianos son centavos, y hay 100 centavos cada boliviano. Vienen en billetes de 5 valores variantes, y cada tipo lleva una cara de un boliviano famoso pero no político. En el de 10 se puede ver la cara de Cecilio Guzmán de Rojas, un pintor indigenista durante precisamente la primera mitad del siglo XX. Su estilo era bohemio o poco convencional, en medios incluso óleo sobre lienzo. Tenía el apodo el Brujo de Ojeta, por su enfoque en el Valle de Ojeta, al sur de La Paz. Ahí es donde se suicidó el artista. El tipo indígena es la etnia principal, los aymaras en el oeste, los guaraníes en el este y los quechuas del sur. Por eso el nombre completo del país es el Estado Plurinacional de Bolivia. Hay otras etnias que diferenciar. La minoría consta de los chinos o los japoneses, de los blancos, y 1% de la población es afro-boliviano. Ellos practican costumbres aymaras. Otra representación de la diversidad de Bolivia es la danza la saya. Se remonta al siglo XVII, cuando los esclavos africanos fueron traídos para trabajar en vez de los indígenas que no pudieron resistir las enfermedades europeas. La saya es una mezcla de las 3 culturas, África con los tambores, España en la letra y la cultura aymara en cómo se visten los bailadores. Las bebidas populares son distintos de Sudamérica, aunque no de Bolivia. La bebida de chicha de maíz es una mezcla de harina después fermentada al sol. Es alcohólica y la opción más sana es el mate, un tipo de té amargo como el té verde. Se lo consume en un contenedor llamado mate con una bombilla que es una popoya. En las leyendas de los guaraníes fue un regalo de una diosa de la luna, Yari. Por otro lado, las chichas de maíz son frecuentes ofrendas para la Pachamama, la madre tierra de la región andina. Puesto casi en la mediana de Sudamérica, Bolivia es el país más diverso con 36 lenguas indígenas. Así, muchos siguen los prácticos antiguos de los incas. En los milenios que preceden la colonización española, los residentes aymaras ya fueron testigos del dominio de 2 distintas civilizaciones grandes, la inca y la tiahuanaca. El dominio inca duró un siglo, pero los tiahuanacos difundieron su cultura desde 1500 a.C., un pueblo en sus principios. Llegaron a difundirse por el comercio. Su capital, Tiahuanaco, fue el último en agotarse de comestibles por la dureza que les proveían los sucacoyos, canales de agua especiales de la agricultura andina. Normalmente los altiplanos de Bolivia tienen mucho frío y son inhabitables, pero el agua retiene el calor de cada día. Sin lluvia son inútiles, y así se desapareció el imperio, pero hoy día se puede ver estos restos de canales vía satélite. Se organiza el Estado Plurinacional en 9 departamentos. Cada departamento tiene provincias y cada provincia se divide en municipios. Hay que distinguir, por ejemplo, que la ciudad de Potosí es diferente que el departamento de Potosí. La geografía en general es así. Los altiplanos y las montañas están en el oeste y por el medio los yungas se dirigen hasta las menos pobladas selvas en el este, al sur al Gran Chaco. Bolivia es única por tener su gran tamaño, pero la densidad poblacional más pequeña de Sudamérica. También en los números La Paz, que no se debe confundir con la capital constitucional Sucre, es la capital con la mayor altitud por todo el mundo. De su posesión parcial de la Amazonía hasta los Andes volcánicos en la cordillera occidental, hay una llamada riqueza en la geografía salvaje. La bandera boliviana se llama la tricolor por sus 3 colores. Después del rojo que luce la valentía sangrienta, los colores amarillo y verde representan en orden la riqueza de los recursos naturales como el estaño y de la naturaleza.
En el departamento de Potosí se encontramos plata y estaño del Cerro Rico. La gran cantidad de plata animó a los españoles a usar el sistema cruel de la mita. Descubiertas en el siglo XVI, las minas de Potosí son responsables de unos estimados 8 millones de muertes. Un siglo después de sus descubrimientos se agotaron las fetas. Según leyenda quechua, el dios del inframundo, el tío, es dueño aquí. Hacen sacrificios de llamas y ofrendas de coca, tabaco y alcohol con reverencia. Para los mineros, él no es todo un diablo porque está casado con la Pachamama. Aunque siguen extraer la plata en regiones altas del cerro, Potosí es una ciudad pobrísima, un gran contraste con su apogeo anterior. También en Potosí hay el Salar de Uyuni, un desierto de sal donde una vez había un lago prehistórico. Te va a extrañar esta inmensa reserva de litio, parece a otro planeta. Cuando llueve es un gran espejo y cuando está seco es escena en las pelis. Podrías alojarte en los lujosos hoteles de sal, puesto que es el único material de fábrica aquí. El Imperio Español sometió Bolivia con la caída del Imperio Incaico, aunque los sucesores de Atahualpa siguieron sus reinos hasta 1572. Los españoles tenían aliados indígenas contra los incas, pero los guerreros chiriguanos desafiaban al reino español igual que el antiguo incaico. En fin, fue casi imposible convertirlos. Hoy son los guaraníes orientales de Bolivia. Una vez tenía Bolivia una salida al mar y la celebra durante la Semana del Mar con su fin el Día del Mar el 23 de marzo. El antiguo litoral boliviano fue perdida a Chile en la Guerra Pacífica. En esa franja nació y murió el contador Eduardo Avaroa. Ahora es héroe nacional porque negó rendirse en su defensa de Calama a costa de su vida. Aún después de la batalla, sus enemigos chilenos lo enterraron con homenaje. Hoy día, Chile le rinde homenaje con una placa en Calama. El Día del Mar tiene una especial ceremonia para él en la Plaza Avaroa y por siguiente toda Bolivia a esa fecha. Un vestigio de otra guerra, la guerra del Chaco contra Paraguay en los 30, es el camino a los Yungas. Los prisioneros paraguayos fueron obligados a construir un descenso de la cordillera de los Andes a la región subtropical de los Yungas. Fue una tarea peligrosa y a pesar de otra carretera moderna, el llamado Camino de la Muerte sigue siendo famoso por su peligro. La guerra del Chaco y la guerra pacífica resuenan aún hoy, porque Bolivia perdió territorios y recursos iguales en las dos. La pérdida influyó los movimientos populistas de los 50. El presidente actual, Evo Morales, un populista que protege a los pobres y cocaleros, trata de recobrar el litoral de medios de demandar a Chile en la Corte Internacional de Justicia. Una comida moderna procedente de los incas son papas deshidratadas, chuño, hechas en un proceso de 5 días. Durante las marchas militares fue la opción más práctica sin la necesidad de fuego en los altiplanos. Aunque sabe a plástico, los bolivianos y los peruanos continúan dependiendo del chuño cuando les faltan otros comestibles. Además, hoy es ingrediente principal en el chairo paceño. Así, la dieta boliviana tiene gran cantidad de carbohidratos con su arroz y papas, pero las llamas hacen un tipo de carne popular, además de sacrificio para sus dioses. Al mediodía hasta las 3, el almuerzo es la comida principal con cosas calientes. El mate tiene lugar durante el desayuno y durante descansos de té a las 5 de la tarde. A las 8 es una cena ligera. Los 3 días que proceden al miércoles de ceniza se celebra el Carnaval de Oruro, considerado la capital folclórica de Bolivia. El sábado empieza con un montón de personas honrando a la Virgen de Sobacón. De día y noche bailan en una procesión de una variedad de danzas que representan los procedentes diferentes dentro del país. De Oruro mismo es la Diablada, una batalla entre el bien y el mal. El color rojo se destaca en la vestimenta tradicional de Bolivia. Durante ceremonias oficiales, Evo Morales lleva un poncho rojo, indicando una afinidad con sus partidarios aymaras. El nombre de los ponchos rojos pertenece a una milicia formada contra el expresidente Gonzalo Sánchez y ahora separatistas en general. Al ver las estadísticas, es importante que aprendas un poco de quechua y aymara,
Mucha de la jerga de aquí viene de las lenguas nativas. Las dos se mezclan en el saludo jergal Hayaya, que ruega que los sueños se cumplirán con la bendición de la Pachamama. En cuanto al español, hay inspiración en la S en los valles de Santa Cruz, como pue en vez de pues. La capital constitucional, Sucre, frecuentemente se considera la verdadera capital con el título La Ciudad de los Cuatro Nombres. Hay más que cuatro, y vas a oír la Ciudad Blanca hoy día. Así como La Paz, los incas la usaban antes de la conquista, bajo un nombre Charcas. Durante la colonización se llamaba La Plata por la riqueza de las minas de Potosí y más tarde se llama Chuquisaca. Aquí nos estamos acercando al hotel. Tuve una buena charla contigo. Ojalá hayas aprendido algo útil de mis estudios cuando exploras. Los bolivianos son amables. Nunca olvides usar el lenguaje nativo con ellos, aun lo poco que sabes. Ahora nos despedimos, así que te digo Rutucama, como se dice en el quechua, o como dice la gente aymara en los altiblanos, aquí sin cama.